Hola a todos. En el año 2016 grabé un vídeo en el que explicaba la importancia de tomar una hipoteca a tipo fijo para todas aquellas personas que no tuviesen capacidad de absorber una subida de tipos ante el hecho de que los tipos de interés no podían bajar mucho más. Hasta Pablo Echenique y varias personas de Podemos se lanzó a atacar diciendo que éramos terroristas financieros, etcétera, todos aquellos que hablábamos de tomar hipotecas a tipo fijo y que estábamos al servicio de los bancos. Bien, vamos a hablar de hipotecas y del sector inmobiliario. Muchas gracias por seguir este canal. Te pido por favor que si te gustan mis vídeos le pongas un like, que te suscribas al canal y que dejes tus comentarios. Cuando hablamos de sector inmobiliario nos tenemos que fijar en varias cosas y todas son importantes, pero cada una de ellas tiene un peso diferente dependiendo de nuestra posición financiera y de ahorro. Empecemos. El precio del inmueble que queremos comprar. Muchas veces cuando pensamos en comprar un inmueble o pensamos comprar una casa, pues nos fijamos mucho en la hipoteca que nos van a conceder o las condiciones de dicha hipoteca. Pero lo más importante muchas veces es el inmueble y el precio del mismo. Sí, sobre todo muchas de las personas que nos estáis viendo lo que tienen es como idea pues invertir en inmobiliario. No es lo mismo comprarse una casa en la que vas a vivir y pasar el resto de tu vida que invertir en el sector inmobiliario. Bien, el precio del sector inmobiliario como tal, lo que es el activo inmobiliario, ha estado bajando lentamente y lleva un tiempo bajando en los países desarrollados. Durante los años de tipos de interés bajos y de enorme liquidez, muchísimos inversores tomaron la decisión de invertir en el sector inmobiliario como un activo relativamente seguro y todavía con potencial de revalorización. Por lo tanto, aunque históricamente el activo inmobiliario protegía contra la inflación, porque lo que hacían los ciudadanos era comprar lo que se llama ladrillo, ¿no?, inmobiliario para protegerse de la destrucción del poder adquisitivo de la moneda por parte de los gobiernos, pues ahora la gran diferencia es que la revalorización del activo inmobiliario en general como activo, como asset class, esa revalorización ya se había dado antes de que se generase esa elevada inflación que todos vivimos. Por lo tanto, no nos debería sorprender que empiecen a retroceder los precios de algunos activos inmobiliarios. ¿Qué significa esto? Que si lo que queremos es invertir en inmobiliario, debemos ser lo que decimos muchas veces los economistas, selectivos, es decir, entender aquellas áreas donde hay un potencial de revalorización claro y entender bien todo lo que tiene que ver con la localización, con la demanda que hay alrededor de ese inmueble, con el potencial de nueva oferta alrededor del inmueble, con lo que puede ser demanda interna, pero también la demanda externa. Es decir, tenemos que hacer un análisis importante de oferta, demanda y potencial de revalorización. Si vamos a comprar una casa, también tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo inmuebles para lo que es nuestra primera vivienda que para una segunda o una tercera vivienda, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahora, con el viento de cara de las subidas de tipos que hacen más caras las hipotecas y el drenaje de liquidez que hace menos accesible la liquidez a los inversores en inmobiliario, adicionalmente al hecho de que los precios inmobiliarios ya habían subido mucho en los años de 2018, 2020, etcétera, ¿de acuerdo? Debemos ser muy cautos a la hora de pensar que vamos a encontrarnos con revalorizaciones espectaculares. Eso es lo primero. Los precios del sector inmobiliario están
corrigiendo en todos los países desarrollados. Por eso hay que analizar las oportunidades allí donde puede haber tensión, oportunidades porque la demanda es muy fuerte y la oferta es limitada, etc. El precio, lo primero. No caer en el error de pensar que el inmobiliario siempre sube. Una vez que analizamos el precio, debemos analizar cómo vamos a endeudarnos, si es que nos vamos a endeudar para comprar ese inmueble. No es lo mismo comprar una casa que baja de precio si la pagamos sin hipoteca a que comprar una casa que baja de precio si la compramos con una hipoteca y además con muy poca cantidad de capital, porque es muy fácil entrar en un problema financiero. Es decir, tenemos que analizar muy bien nuestra estructura de deuda y nuestra forma de financiar esa compra. Cuanto menos endeudados estemos, obviamente mejor. Es menos importante la fluctuación a corto plazo del precio del inmueble. Pero también debemos entender que cuando firmamos una hipoteca es un préstamo personal con garantía hipotecaria en España. No es una hipoteca como en Estados Unidos, que es un préstamo sobre la casa. Es decir, una hipoteca como las de Estados Unidos o Reino Unido significa que si no la puedes pagar, devuelves las llaves y no pasa absolutamente nada. Es mucho más cara y también se da con periodos de maduración del préstamo mucho más cortos que los préstamos personales con garantía hipotecaria que se dan en España, por ejemplo, que dan una hipoteca o lo que llamamos una hipoteca, ese préstamo personal con garantía hipotecaria a 40 años porque lo estamos garantizando con todos nuestros bienes, ¿de acuerdo? También por eso es más barata. Entonces tenemos precio, la forma en la que lo hipotecamos, la cantidad de deuda que tomamos y finalmente el tipo de interés al que tomamos esa deuda. Cuanto más cercano esté el tipo de interés que aceptamos al periodo de maduración de la deuda, mejor. Es decir, en general es mejor tomar un préstamo a tipo fijo porque así sabemos exactamente cuál es la cantidad que vamos a pagar todos los años y no estamos jugando a si van a bajar o van a subir el Euribor, los tipos de interés, etc. Pero también tenemos que entender que en la situación actual de elevada inflación y altísimos riesgos de que la inflación subyacente se mantenga elevada, es muy probable que los tipos suban todavía más y que una vez que suban se mantengan. Por lo tanto, la probabilidad de que el Euribor se mantenga o suba desde el punto de vista de dónde está cuando veas este vídeo es más probable que se mantenga a que baje, ¿de acuerdo? Bien, tenemos que tener muy claro entonces que el tipo de interés es importante desde el punto de vista de nuestra capacidad de repago. Hay gente a la que no le importa que se le duplique el coste de la hipoteca. Hay gente que si el coste de la hipoteca les aumenta un 20% les supone un drama. Por lo tanto, cuanto más cercano a tipo fijo haga su decisión, mejor. Es importante además entender que los tipos de interés actualmente son todavía negativos en términos reales, es decir, los tipos de interés están por debajo de la inflación a medio y largo plazo que muchos están asumiendo, bien, están muy cerca, pero están muy cerca de la parte neutral. Entonces, lo más probable es que se mantengan, no que bajen. ¿De acuerdo? Adicionalmente, lo que tenemos que saber también con los tipos de interés es que no es solamente el tipo de interés, sino las condiciones de crédito. Los bancos continúan dando préstamos con un nivel de solidez y con un nivel de laxitud muy significativo. Las condiciones crediticias todavía son muy positivas. Y es probable que a lo largo de los meses entre mayo de 2023, junio de 2023 a los próximos meses empiecen a tensarse las condiciones de crédito. Es decir, va a ser probablemente más difícil encontrar una hipoteca y además el coste será superior. En cualquier caso, lo mejor desde el punto de vista de tranquilidad es que el porcentaje de deuda que tomemos sea el mínimo posible. En cualquier caso, que la parte de deuda que tomemos lo tengamos lo más
claro cuál es el máximo nivel de umbral de dolor que estamos dispuestos a tomar, es decir, si queremos una parte en variable, debemos saber hasta qué punto vamos a sufrir si suben los tipos de interés. Finalmente, lo que también tenemos que tener en cuenta es esa combinación: precio del inmueble, nivel de apalancamiento de nuestra inversión o nuestra compra, la cantidad de deuda que vamos a tomar y cómo la podemos financiar. Umbral de dolor, de dónde empezaría yo a sufrir en mis condiciones normales de vida si suben los tipos de interés y tengo una hipoteca a tipo variable. Y finalmente, ¿cuáles son las condiciones de crédito? Son las condiciones de crédito fáciles, abiertas, hay unas condiciones de crédito en general positivas, o se están endureciendo esas condiciones de crédito. Bien, todos esos factores los debemos tener en cuenta, debemos tenerlos en cuenta además con el nivel de lo que es nuestra posición y lo que nosotros vamos a comprar. Es decir, no es una recomendación general para todo el mundo, no hay una recomendación general para todo el mundo, pero sí, la cantidad que pagas mensualmente por la hipoteca es un factor clave. Debes limitar el riesgo de fluctuación de esa cantidad a algo que no tiene nada que ver con tu capacidad de generar ingresos o con tu capacidad de gestión, como son los tipos de interés. Los tipos de interés, si sube la inflación, siempre van a subir, y lo tenéis que entender todos. Tenemos que elegir o tipos de interés bajo o controlar la inflación, es así de claro. Y claro, todos preferimos que bajen o que dejen de subir a tal nivel los precios de las cosas que compramos cada día, a cambio de que efectivamente, pues a lo mejor una hipoteca nos cueste un poco más caro, compramos una casa una vez, compramos las cosas todos los días, todas las veces. Por lo tanto, ser muy conscientes de ese entorno, ser conscientes de que las condiciones de crédito probablemente se hagan más duras en el sistema financiero por la contracción del sistema monetario normal después de una expansión tan grande. Segundo, de cuál es nuestro umbral de dolor en capacidad de absorber riesgo al tomar una hipoteca a tipo variable. Recordemos que tomar una hipoteca a tipo variable es tomar una hipoteca con un riesgo elevadísimo a que suban los tipos de interés. Sí, elevadísimo. No podemos esperar que los tipos de interés bajen siempre. También tenemos que ser muy conscientes de la cantidad de deuda que vamos a necesitar tomar para poder comprar ese inmueble y finalmente del precio de dicho inmueble a la hora de analizar si es un buen momento para comprar o no. Todos esos factores son independientes y a la vez deben conformar un análisis completo en el que el peso de cada uno de esos factores es diferente para cada uno de los ciudadanos. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención, pero no caigamos en el error de pensar que las casas solamente suben de precio. No es cierto. B, que cualquier tipo de estructura de deuda nos da igual porque el precio de los inmuebles siempre va a subir más que las condiciones de crédito. No es cierto. Y tampoco pensemos que las condiciones de crédito que nos han ofrecido ahora van a ser iguales dentro de 3 años, porque tampoco es cierto. Seguid defendiendo la libertad.